Vamos a ver, ya vimos el tema de desplazamiento, ¿sí? Ya vimos el tema de velocidad y para culminar esa parte vamos a ver el tema de aceleración, que es muy parecido a los temas anteriores. ¿Cuál es la única diferencia? Entonces habíamos visto que la velocidad era el cambio en el desplazamiento, lo habíamos llamado R, ¿sí? Sobre el cambio en el tiempo, ¿bien? Que habíamos dicho que esto era el desplazamiento final menos el desplazamiento inicial dividido el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿sí? Es como un recorderis, ¿bien? Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Eso fue lo que vimos la clase pasada. Ahora, ¿a qué equivale la aceleración? Ah, pues la aceleración al principio de año, creo que fue en el segundo periodo, vimos que la aceleración era muy parecida a la velocidad, solo que la aceleración es el cambio en la velocidad dividido el cambio en el tiempo. Bien. Entonces ya lo que vamos a tener en cuenta es la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Bien. Entonces miren que la diferencia entre la velocidad y la aceleración, lo que cambia es que en la velocidad teníamos en cuenta el desplazamiento. En la aceleración lo que vamos a tener en cuenta es la velocidad. Bien. Entonces el tema es muy parecido, ¿sí? El tema es muy parecido. Como les digo, lo único que cambia es que lo que vamos a tener en cuenta es la velocidad. Bien. Pero entonces debemos de tener claros los temas anteriores, ¿sí? Porque el ejercicio puede decir, por ejemplo, que un objeto se mueve de un punto a otro, ¿cierto? Con una velocidad, ¿sí? Voy a ponerle V1, ¿sí? Y se mueve de otro punto a otro punto con una velocidad V2. Y yo les puedo pedir como tal, ¿sí? Y pongamos otra, ¿sí? Que se mueve de un punto a otro con una velocidad V3. Entonces yo lo que les puedo pedir como tal es la aceleración, ¿sí? Bien. O les puedo decir, un objeto se desplaza de un punto, voy a ponerle R1, de un punto a otro, con un desplazamiento R1, de un punto a otro con un desplazamiento R2 y de un punto a otro con un desplazamiento R3, ¿sí? Y en vez de pedirles solo la velocidad, les pido la aceleración. Entonces, ¿ustedes qué tendrían que hacer en caso de que yo les dé solo los desplazamientos? ¿Sí? Si les estoy pidiendo la aceleración. Ah, pues ustedes lo primero que tienen que encontrar es las velocidades correspondientes a cada uno de esos desplazamientos. Para poder ahí sí trabajar con cuál fue la aceleración de ese objeto en esos 3 desplazamientos que hizo. ¿Sí? ¿Es claro eso? Pregunten, no les dé pena preguntar. Profe, ¿puede repetir por favor ese pedacito que me enredé? Claro que sí. Voy a suponer que un objeto se mueve de un punto 1 a un punto 2 teniendo un desplazamiento R1, ¿sí? Supongo que hay otro objeto, o ese mismo objeto, perdón, después se movió de un punto de ese punto final a otro punto con un desplazamiento R2, ¿sí? Y por último tuvo otro desplazamiento, ¿sí? Que fue un desplazamiento R3. ¿Bien? Ahora, ¿qué sucedería si yo en vez de solo preguntarles la velocidad que tuvo ese objeto en cada uno de esos desplazamientos, ¿sí? Le pregunto cuál es la aceleración? ¿Sí? Ustedes, ¿qué tienen que hacer primero para poder hallar la aceleración a partir de solo tener el desplazamiento y tener obviamente el tiempo?
¿sí? Acá hubo un tiempo T1, acá hubo un tiempo T2 y acá hubo un tiempo T3. Ah, pues se supone que si yo necesito hallar la aceleración, yo necesito saber cuál es la velocidad también, ¿sí? Porque si yo no sé cuál es la velocidad, ¿sí? Sencillamente pues no tengo forma de saber cuál es la aceleración, pero yo ya sé cómo hallar la velocidad a partir de los desplazamientos correspondientes, ¿sí? Entonces miren que el ejercicio puede estar de esta manera, ¿sí? Donde simplemente tengo los desplazamientos y tengo los tiempos. Bien, entonces me toca primero hallar la velocidad que tuvo ese objeto en cada uno de esos desplazamientos para poder ahí sí trabajar con la aceleración. ¿Listo? Ahora sí entendí. Bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo. El ejercicio dice lo siguiente: Nicolás se desplaza en el plano y su padre registra los siguientes datos. Nos dice que en el tiempo cero, o sea, en t igual a 0 segundos, la velocidad, recordemos que el desplazamiento, la velocidad y la aceleración también son vectores. ¿Listo? Entonces, yo a los vectores recuerden que les puedo hallar la magnitud y la dirección. ¿Sí? Recordemos que la magnitud de un vector, ¿sí? Ya sea velocidad o aceleración, no importa, recordemos que es un vector, es la raíz cuadrada de su componente x al cuadrado más la componente y al cuadrado. ¿Listo? Y recordemos que la dirección que está dada por un ángulo es igual a la tangente a la menos 1 de la componente en y sobre la componente en x. ¿Listo? Esto aplica para todos los vectores, ¿sí? Ya sea desplazamiento, ya sea el vector desplazamiento, sea el vector velocidad o sea el vector aceleración. ¿Listo? Bien. Listo, nos dice el ejercicio que en t 0 segundos su vector velocidad es v1, 2, menos 3 metros por segundo. Y nos dice que en t igual a 5 segundos, su vector v2 es igual a 7, menos 8 metros por segundo. Y nos dice que en t igual a 10 segundos, su vector v3 es 10, menos 10 metros por segundo. ¿Bien? Entonces nos pide hallar el vector aceleración entre 0 y 5, entre 5 y 10 y entre 0 y 10. ¿Listo? Entonces nos pide hallar entre este y este, entre este y entre el t igual a 0 y t igual a 10. ¿Listo? Vamos a tratar de hacer los tres. Bien, entonces vamos a iniciar. Nos dice que entre 0 y 5 segundos. Ah, pues entonces vamos a hallar la aceleración. ¿Cómo hallábamos la aceleración? Ah, entonces es la velocidad final menos la velocidad inicial
sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Cuál es la velocidad final entre 0 y 5 segundos? ¿Qué me quiere decir? 7, menos 8 metros Ah, por segundo. listo. 7, menos 8 metros por segundo. ¿Y la velocidad inicial? 0. 0. Mm, me está diciendo que tiene una Ah, no. velocidad. 2, menos Ah, es 2, menos 3 metros por segundo. Ahora el tiempo. Ah, ¿cuál es el tiempo final? Profe, una pregunta. Señor. Ahí estamos hallando cuál. Entre 0 y 5. O sea, estos dos. Entre estos dos. Tenemos uno de 0, uno de 5 y uno de 10. Estamos primero hallando entre 0 y 5. ¿Cuál es el tiempo final? 5 segundos. 5 5 segundos. segundos. Bien. Menos, ¿y el tiempo inicial? 0 segundos. 2. 0 segundos. Muy bien. Listo. Entonces, mire que es muy parecido a lo que habíamos hallado con la velocidad. Simplemente tenemos una resta entre dos vectores y después tengo una división por el tiempo. Ah, listo. Entonces, esto es igual. Restamos vector con vector. Ah, entonces nos queda 7 menos 2, menos 8 menos 3. ¿Sí o no? ¿Sí? Dividido 5. 5 menos 0 me da 5 segundos. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, ¿cuánto nos da eso? 7 menos 2 nos da 5, menos 8 menos 3 me queda menos 8 más 3. 11. No, ojo, menos 8 menos 3. Este menos me afecta al menos 3 de acá. Entonces me queda positivo. Recuerde que menos por menos me da más. Más por más me da más. Más por menos me da menos. Y menos por más me da menos. ¿Sí? Ley de signos. Sí. ¿Se acuerdan de ley de signos? Sí, obvio. Daniel. Profe, es que yo me acuerdo de otra manera. Es que en matemáticas creo que lo vimos de otra manera. Pues cuando pasaba con números negativos. No es lo mismo. No, es lo mismo. Solo que cuando los No va a signos son cambiar. iguales, cuando la multiplicación de signos es igual, son positivos. Cuando la multiplicación de signos son diferentes, es negativo. ¿Listo? Entonces acá lo que tenemos es una multiplicación de signos. Menos por menos me da más. Ah, entonces menos 8 más 3 me da menos 5. ¿Sí? Y eso lo divido entre 5. Ah, entonces ese vector aceleración entre 0 y 5 segundos, ¿cuánto me da? Recordemos que este que está dividiendo entra a dividir cada una de las componentes. Ah, entonces me queda 5 sobre 5, menos 5 sobre 5. ¿Y eso en qué unidades me queda? Mire que acá arriba teníamos metros sobre segundo y acá abajo tenemos segundo. Ah, entonces recordemos que la aceleración en el sistema internacional me queda metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Podemos hacer también la división. Perdón, yo hago esto acá más acá. ¿Sí? Entonces, 5 dividido 5 me da 1 y menos 5 dividido 5 me da menos 1 metros sobre segundo al cuadrado. Ahí ya obtuvimos la aceleración entre 0 y 5 segundos. Preguntas hasta el momento. Dudas, inquietudes. Profe, yo no. ¿No? Listo. Yo tampoco. Bueno, entonces ustedes me van a ayudar a hacer el siguiente. Ustedes me van a ayudar a hacer el siguiente, que sería entre 5 y 10 segundos. ¿Bien?
Entonces recordemos la aceleración. Yo no voy a poner la fórmula porque pues ya la sabemos, es velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. ¿Listo? Entonces la aceleración entre 5 y 10 segundos, ¿cómo sería? ¿Qué pongo? 10, 10, menos 10 metros sobre segundo. menos 3, menos 8. 7. 7, menos Ah, 8. es que como está tan lejos, no veo. Eso lo voy a tratar de corregir. Lo que es que... Bueno. ¿Sobre qué? 10 Sobre segundos. 10. Sobre 10 segundos menos 5 segundos. 10 segundos menos 0. No, es menos 5. Estamos hablando de 5 a 10 segundos. Menos 5 segundos. Listo. ¿Y ahora qué hago? Estar X con X y Y con Y. Entonces sería 10 menos 7, ¿cierto? Coma, menos 10, menos 8 metros sobre segundo. Sobre 10 menos 5, pues me da 5 segundos. Bien. Listo, ahora hago la resta. 10 menos 7 me da 3, coma, menos 10 más 8 me da menos 2 Menos 2 sobre 5. sobre 5 segundos. Metros sobre segundo y segundo. Ah, listo. Ahora simplemente este que está dividiendo entra a dividir los dos. Ah, listo. 3 sobre 5, coma, menos 2 sobre 5 metros sobre segundo al cuadrado. 3 dividido 5, eso me da 0,6. Y menos 2 sobre 5 me da menos 0,4. Y eso da metros sobre segundo al cuadrado. ¿Fácil o difícil? No, está fácil. Fácil. Bien. Entonces, vuelvo y le repito. Ahora, ¿qué pasa si aquí me pidieran? Yo ya obtuve el vector aceleración, ¿cierto? No voy a hacer el otro, ¿listo? Porque pues veo que esto lo cogieron fácil. Pero entonces, ¿qué pasaría si me pidieran como tal la magnitud y la dirección? Ah, pues entonces ya tengo el vector aceleración. Entonces, ¿cuál es la magnitud de ese vector aceleración? Ah, pues entonces recordemos la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, ¿cierto? Ah, entonces en este caso, por ejemplo, sería 0,6 al cuadrado más menos 0,4 al cuadrado. Ojo con este signo también queda elevado al cuadrado. Cuando yo elevo un número negativo al cuadrado, su resultado siempre me va a dar positivo. ¿Listo? Es para que lo tengan en cuenta. ¿Bien? Porque el signo también se eleva al cuadrado. Entonces, cuando yo multiplico menos 0,4 por menos 0,4, mire que ese número me da menos por menos, me da positivo. ¿Listo? ¿Bien? Entonces, la magnitud de ese vector aceleración, ¿sí?, es igual entonces a la raíz cuadrada. Eso da 3,6. No, 0,36. ¿Tienen calculadora ahí? 0,6 al cuadrado. Sí, profe, 0.36. 0,36. Y 0,4 al cuadrado me da 0,16. ¿Listo? O sea que esto me Sí. da la raíz cuadrada de 0,52. ¿Bien? Y me sacan esa raíz, porfa. De 0,52. 0,72. 0,72. Listo. Dejémoslo en 0,72 aproximándolo a 2 decimales. Listo. Y eso me quedan metros sobre segundo al cuadrado, porque sigue siendo la aceleración. Listo. Ya hallamos la magnitud. ¿Cuál sería la dirección? Ah, pues entonces esto también tiene un ángulo. Dirección.
Y la dirección de ese ángulo es tangente a la menos 1 de y sobre x. Ah, entonces tangente a la menos 1 de, de menos 0,4 sobre 0,6. ¿Cuánto me da eso? 33.69. 33. Sí, punto 69. Puso el negativo, sí. Menos 0,4. Ah, no, no. Póngalo con el negativo porque puede que... Da menos 0.6666666, etcétera. Pues a mí me dio el mismo número por negativo, menos 33 más Voy a, 69. voy a mirar. Ah, no, qué pena, es que la calculadora sirve, entonces que la gané. Profe, a mí me dio menos 33,69. Listo. Sí, eso da. Menos 33,69. Recuerde que esto da en grados, ¿listo? Por ser un ángulo. Bien. Entonces ya hallamos la magnitud y hallamos la dirección. ¿Listo? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta porque puede que el ejercicio me pida la magnitud y la dirección. ¿Sí? Entonces yo puedo pedirles la magnitud y la dirección del desplazamiento, o les puedo pedir la magnitud y dirección de la velocidad, o les puedo pedir la magnitud y dirección de la aceleración. ¿Listo? Preguntas, Profe, señora. es que le quería hacer una pregunta. ¿Será que usted me puede decir los signos de cada cosito? Que es que yo como que me enredo con esas letras. ¿Qué cositos? O sea, con esa A que está ahí, pues, o sea, es como la inicial de algo. Entonces, o sea, se me olvidan los Ah, nombres. ya, listo. Entonces te los voy a poner acá grandecitos. Voy a borrar acá abajo. Recuerda que R es desplazamiento. Recuerda que V es velocidad. Recuerda que A es aceleración. El desplazamiento está dado en metros. La velocidad en metros por segundo. Y la aceleración en metros por segundo cuadrado. T es el tiempo, que está dado en segundos. ¿Sí era esto lo que me decías? Sí, profe, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Ah, bueno, tenemos que un vector está dado pues, con componentes X y Y, ¿sí? Esto es un vector. Bien. Entonces, la componente en X y la componente en Y. ¿Sí? Que el vector tiene, cuando yo, como estos son vectores, recuerden que la magnitud yo la puedo representar simplemente con las barritas, y dentro de la barrita yo pongo el nombre del vector, ya sea desplazamiento, sea velocidad o sea aceleración. ¿Listo? Puedo poner cualquiera de los tres. Entonces, por eso aquí esta aceleración está entre barritas, porque solo estoy hallando la magnitud. ¿Listo? Y que teta es el ángulo o dirección. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿No? Ok. Entonces,